Hola, buenas tardes, bienvenidos al webinar. Vamos a esperar 3 minutos en lo que todo el mundo se conecta y comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos al webinar en donde estaremos hablando de las estrategias digitales para mejorar la experiencia del paciente. Les recuerdo que existe un bloque de preguntas en donde podrán poner todas las dudas que tengan. Antonio y Juana las estarán contestando al final de la presentación. Antes de comenzar, quiero platicarles un poco sobre nuestros presentadores. Antonio Rubio es ejecutivo de más de 25 años de experiencia en áreas de marketing, ventas, canales de distribución, finanzas y customer experience. Antonio ha sido director en distintas áreas funcionales de empresas como Microsoft, Dell, Oracle y más recientemente fue vicepresidente regional para Aspect Software en Latinoamérica. Antonio ha sido mentor de empresas, colaborando con distintas incubadoras y aceleradoras de negocio en México y Latinoamérica. Además de ser coach certificado con especialidad de mujeres ejecutivas, habiendo participado por 2 años con la American Chamber of Commerce, colaborando con mujeres en el desarrollo de su carrera profesional. Egresado de la Universidad Intercontinental y con un diplomado en marketing por la Kellogg Business School, Antonio hoy está dedicado a liderar la estrategia comercial de Freelance Marketing y es consejero de 2 empresas mexicanas. Por otro lado, Juana Ramírez estudió psicología y es maestra en administración de negocios. Egresó del programa de alta dirección del IPADE Business School, en donde también cursó el programa de consejeros. Es experta en planeación estratégica, modelos innovadores de acceso en salud, marketing, publicidad, gestión de equipos comerciales, emprendimiento, gobierno corporativo, liderazgo e innovación. Apasionada por la salud, el desarrollo de nuevos modelos de atención para los pacientes, la innovación de los servicios de salud públicos y privados, la investigación científica para la cura de enfermedades crónico-degenerativas, así como del emprendimiento social y de alto impacto, la música clásica y la vida. Emprendedora Endeavor, socia fundadora y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México. Conferencista en temas de salud, emprendimiento, inclusión y equidad de género. Maestra universitaria, mentora y consejera en diversas organizaciones empresariales y sociales. Es presidenta de la Fundación Guerreros y miembro del patronato de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. En 2009 fundó Grupo SOIN.
una empresa enfocada a la implementación de un modelo de medicina personalizada único en México para el diagnóstico y cuidado de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestros presentadores. Les doy la palabra. Hola, buenas noches. Hola, Toño, buenas noches y buenas noches a las personas que están conectadas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Toño, adelante. Hola, Juana, qué gusto verte. Hola, Flor, gracias por la introducción. Y bueno, estamos muy contentos de tener la oportunidad de platicar con ustedes, con todas las personas que nos acompañan conectadas al webinar de hoy. La verdad es que estuvimos platicando, Juana y yo, desde hace algún tiempo. De hecho, desde el año pasado hemos venido platicando con Juana y con Grupo SOIN sobre el tema de experiencia del paciente. Y la verdad es que justo antes de entrar ya a transmitir en vivo con ustedes, conversábamos de cómo este New Normal, la pandemia, millones de cosas que han afectado la vida de todos. Así que decidimos organizar esta sesión pues para compartir con ustedes diferentes temas. El más importante es cómo de alguna manera se ha transformado la experiencia del paciente y cómo las organizaciones que tienen la enorme responsabilidad de atender a los pacientes pueden hacer ciertos ajustes en sus procesos, tecnología, etcétera, y mucho de eso vamos a hablar para mejorar justamente la experiencia de su paciente. ¿Qué te parece, Juan? Pues creo que ha sido una conversación recurrente para todos los que trabajamos en el sector salud, ¿no? Para clínicas, hospitales, laboratorios farmacéuticos, laboratorios de diagnóstico, cadenas de farmacias, empresas de servicios, de asistencia, aseguradoras, todos los que de alguna manera tenemos el privilegio de trabajar para personas que deben enfrentar algún padecimiento, alguna enfermedad. En el caso de SOIN, muy enfocado en enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles e enfermedades infectocontagiosas. Y entonces, ¿cómo hacemos para mejorar la experiencia del paciente? ¿Cómo hacemos para incrementar la adherencia terapéutica? ¿Cómo hacemos en medio de esta pandemia para reinventar la forma en la que hablamos entre los diferentes actores del sistema y mejoramos la forma en la que los pacientes deben vivir con estos padecimientos? Y creo que lo interesante es poder partir de las historias reales, ¿no? De este customer experience de cada paciente. Y entonces a partir de una historia real, entender lo que viven y después de eso entonces poder hacer estos procesos de innovación usando tecnología. Así que, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Fantástico, muchas gracias, Juana. Bueno, vamos a arrancar. Primero, hay un mito súper importante alrededor déjame hablarnos de la experiencia del paciente, sino de la experiencia del cliente en general. Y uno de esos mitos es que la experiencia del cliente, y en este caso del paciente, es como el proceso postventa. Y la verdad es que no. Entonces aquí vamos a hablar un poco de cómo podemos crear una experiencia increíble para los pacientes que las organizaciones atienden. El primer punto es dividir la experiencia en tres grandes etapas. La primera es la parte del marketing, en donde hago que el cliente se enamore de mí, de mis productos, de mi servicio, de mi organización, de mi equipo de trabajo, y que prácticamente sea el cliente muy seducido por todo el contenido y por toda la información que podemos construir para que el cliente, y en este caso el paciente, venga con nosotros. Pero imagínense ustedes que de repente me crean un gran momento, como dicen por ahí, el wow moment, y de pronto ya mi experiencia en el proceso comercial es un desastre. Y esto les voy a poner un ejemplo real un poquito más adelante. Pero imagínense ustedes que ven publicidad y ven muchísima información alrededor de un hospital. Y cuando llegan al hospital a hacer su reservación de una habitación porque tienen un proceso quirúrgico o lo que sea, la gente de relaciones públicas de mala cara, está verdaderamente distraída, no está siendo empática con la necesidad de la familia y del paciente, ¿no? Eso es un poco el proceso comercial dentro de una entidad de salud, que estoy poniendo el ejemplo del hospital. Y después ya sale el paciente de la clínica y entonces ahora sí, califícanos, pero es como una gráfica muy inestable de picos y de valles, en donde realmente no se crea una experiencia consistente, ¿no? Ahora, algo importante, y también platicamos algo de esto hace unos minutos,
es que derivado de la pandemia, la experiencia del paciente ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Porque evidentemente todos estamos pues confinados en casa y yo no sé ustedes, todos los que nos acompañan, pero de pronto a mí me pasa esto que les vamos a platicar de Marta, que es una historia real, que de pronto siente ciertos síntomas y ya no es como que le hable a Juana y le diga, oye Juana, fíjate que me está pasando esto. Ay, Antonio, a mí también me pasó hace 2 meses, yo te recomiendo que vayas a este doctor. No, hoy día la gente estamos mucho más informados y empezamos a hacer búsqueda de infinidad de cosas en Internet. Ahorita más o menos les vamos a platicar un poco de eso. Ahora, les quiero platicar una historia real. Esta historia tiene que ver con una persona, perdónenme, con una persona que se llama Marta. Marta es una contadora, tiene 35 años de edad, tiene un ritmo de vida bastante acelerado, como la mayoría de todos nosotros, y obviamente por la exigencia de la empresa, pero además es soltera, no tiene hijos, hace muchísimos esfuerzos por apoyar económicamente a sus papás, con quienes vive actualmente. Y últimamente Marta se ha sentido bastante mal, tiene mareos, durante todo el día se siente como que no está al 100, ¿no? Y nunca le había pasado esto, sino que de repente se le presentó. Imagínense ustedes, si fueran Marta, ¿qué es lo primero que harían? Pues lo primero que hizo Marta fue justamente buscar en Google, ¿no? Entonces Marta decide buscar en Google y dice, oye, tengo estos síntomas, y obviamente Marta busca en Google con las palabras que Marta precisamente describe en sus síntomas, que son mareos fuertes, ¿no? Aquí podemos ver en Google, por ejemplo, cuántas fotitos hay de gente que tiene mareos, diferentes páginas, diferentes fuentes de información, ¿no? Que aquí está algunos ejemplos. Ahora, imagínense que Marta, pues descubre que hay un montón de información que de alguna manera hablan sobre estos síntomas que ella está teniendo. Sin embargo, pues Marta, como muchos de nosotros, no se queda solamente con Google, que es el doctor más barato y el consultor más barato, porque además sería irresponsable, ¿no? Decir, bueno, pues aquí ya veo esto y me tomo esto. Pues no, evidentemente tienes que seguir haciendo una búsqueda de más cosas. Entonces Marta, de ahí brinca a YouTube y busca, por ejemplo, dolor de cabeza, ¿no? Y ve aquí un video de un doctor muy reconocido en donde habla justamente sobre los síntomas que ella tiene. Entonces, Marta ya tiene prácticamente 2 fuentes de información a través de las cuales ella está empezando a entender qué es lo que le puede estar pasando. Después de un tiempo, está navegando en un sitio web y le aparece un anuncio que le llama mucho la atención, en este caso, de una empresa que se llama Medical Nova, en donde le invitan a que tenga una consulta gratuita. Obviamente Marta ya está harta de los dolores de cabeza, de sentirse mareada, etcétera, y dice, pues sí, yo creo que voy a tomar esta opción, y le da clic al anuncio. Aquí estamos hablando de muchos elementos que tienen que ver con la etapa del enamoramiento del paciente. ¿Se acuerdan de esa gráfica de 3 etapas? ¿No? Ahora, una vez que le da clic al link de Medical Nova, pues el sitio web la redirige a un formulario en donde lo único que tiene que hacer Marta es llenar un formulario. ¿Para qué? Para agendar su cita. Y aquí se fijan, prácticamente ya queda agendada la cita de Marta. Después de que ya agenda su cita, inmediatamente le llega un mensaje de texto a su teléfono móvil en donde le confirman su cita, ¿no? Que tu cita es el 10 de agosto. Y Marta, hasta aquí, se siente muy contenta. Dice, oye, está bueno. De alguna manera, estos señores identificaron que yo estaba buscando síntomas, me ponen una oferta que es una consulta gratis, ya la confirmé, o más bien ya la solicité, ya me la confirmaron. Esto está bueno. Una vez que ya confirma su cita, pues Marta se presenta en el local del médico, o en una farmacia, por ejemplo, como muchos consultorios ya hay, y llena un formulario que le dan ahí en el consultorio. ¿Para qué? Pues para que Marta llene sus datos generales, pero también su sintomatología y diferentes elementos de sus síntomas, pues para que el doctor pueda saber más a ciencia cierta por qué es la razón de la visita. Imagínense que ya tiene la cita médica y una vez que termina la sesión, compra sus medicinas y se va a su casa. Y bueno, de pronto va en el camino y se da cuenta de que le llega una encuesta para saber qué nivel de satisfacción tuvo como resultado de la consulta médica que tuvo, ¿no? Y es una encuesta muy fácil. Aquí me parece que fue bueno o no me parece que fue bueno. Después de una semana que ya tuvo su visita médica, Marta ya siente como que los síntomas ya están desapareciendo, ¿no? Pero
necesita más medicinas. Entonces habla por teléfono a la farmacia y Marta está encantada porque le contestan por su nombre. Ya dicen, hola Marta, ¿cómo estás? Cuéntame un poco qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces Marta ya les explica lo que necesita, les da su dirección para la entrega a domicilio y algo que le gustó mucho a Marta es que la farmacia le da diferentes opciones de pago. No es como solamente puedes pagar así ya, sino hay cualquier cantidad de posibilidades para poderte cobrar. Después de que termina la llamada, en términos de su orden, el representante de la farmacia le dice, oiga, Marta, basado en la compra que has hecho, noté que tal vez te podría interesar este gran producto que acaba de ser lanzado en el mercado, que mejora tu energía, es un potente antioxidante, trae muchísimos beneficios para tu piel y además fortalece tu sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que la farmacia ya tiene cierta información de Marta, ya tiene un historial de pedidos y obviamente le están haciendo recomendaciones que hacen perfecto fit con los síntomas y con el estado general de Marta. Una semana después, Marta recibe un mensaje del doctor que la atendió en la farmacia, que de hecho es mi tocayo, Jaime Rubio, y le pregunta, pues, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Entonces, imagínense la experiencia de Marta decir, wow, además el doctor me está dando seguimiento, ¿no? Después de eso, Marta baja la aplicación móvil en su teléfono y descubre que puede comprar prácticamente todo lo que necesita ahí en la aplicación. Es muy fácil, le puede poner recordatorios de recompra de medicamentos, promociones, etcétera, ¿no? Y imagínense, después de toda esta experiencia, pues Marta, por supuesto que no duda en recomendar a Medical Nova, en este caso, que es una empresa DOMI, pero no duda en recomendarlo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque al final del día lo que a Marta le gusta es pensar que con Medical Nova tuvo un proceso de compra increíble, que la conocen, la atendieron bien, incluso ya se lo ha recomendado a varios amigos. Y tal vez no es la más barata, la farmacia, pero evidentemente cuando uno valora el servicio que te están dando, pues probablemente el precio ya no es un factor de decisión de compra. Entonces, Juana, esto es lo que está pasando hoy día y desde hace mucho tiempo la gente empezó a informarse más. Esto es un poco el recorrido digital que hacen los pacientes. Pero cuéntanos un poco cómo lo ves tú desde tu trinchera. A ver, sí, en efecto creo que hay una muy buena promesa en la tecnología y grandes herramientas que nosotros hemos podido usar para llegar a un número mucho más amplio de pacientes. Sin embargo, por supuesto que hay una diferencia entre la historia que nos acabas de contar de Marta y, por ejemplo, la historia de los pacientes con enfermedades complejas, ¿no? En donde la necesidad de interacción con especialistas es fundamental y la orientación y la información se vuelve todavía más vital. En algunas enfermedades especiales, complejas, o no existe información en la red, o está estimado que para algunos padecimientos el 75% de la información que existe en las redes es inexacta o falsa. Entonces, una primera preocupación de todos los que trabajamos en salud es cómo generamos fuentes de información confiable para que los pacientes lleguen y entonces podamos hacer este journey que tú acabas de ejemplificar en el caso de Marta. Entonces, bueno, uno es ese. El otro es encontrar un balance, Antonio, que nosotros creo que lo hemos encontrado muy bien en SOI, un balance entre las herramientas, la automatización, este proceso orgánico de orientación y la necesidad de atención personalizada, entendiendo que en el acto de la medicina siempre, sin excepción, es necesario el contacto de un profesional de la salud con un paciente, pero que después de ese contacto, como tú lo mostraste también en el Journey, es necesario darle herramientas incluso a los profesionales para que el seguimiento de sus pacientes se pueda hacer de una manera mucho más expedita, constante y que le genere elementos para la toma de decisiones y para orientar mejor al paciente. También pasa esta experiencia por elementos regulatorios, por elementos de manejo de información confidencial, de entender con mucha sensibilidad por qué el paciente es dueño de su información, entonces en cada uno de los pasos
debe confiar en herramientas, en portales, en apps que permanentemente le pregunten cuál es la información que quiere compartir y cuál es la información que quiere conservar de manera confidencial. Entonces, cuando se ve de bote pronto estas alternativas de sistematización, también se puede caer en la falsa idea de que esto ocurre de manera mágica, rápida, y todos los que trabajamos en salud sabemos que ni rápido, ni fácil, ni mágico, y que hay muchas variables en el proceso, pero que justo todas estas herramientas que están inmersas en lo que tú acabas de comentar, permiten hacer esta parametrización para proteger y dar cumplimiento a lo que regulatoriamente también se requiere en materia de salud. No, y lo que dices es súper interesante porque, como bien dices, hay muchísimas fuentes de información que, como decíamos al principio de la historia de Marta, la gente se puede confundir y puede tomar decisiones equivocadas. Entonces, yo creo que un primer punto a recomendarle a todas las personas y nuestros amigos que nos acompañan hoy es asegurarse que las fuentes de información que ellos están alimentando y que están construyendo, de alguna manera hagan referencia a fuentes que evidentemente sea información fidedigna, que puedan, digamos, orientar a la gente, pero lo más importante es que siempre canalicemos a las personas que están buscando información en nuestros sitios, a los especialistas correctos o a las personas correctas. Que entiendo, Juana, que eso es algo que SOIN genera un vínculo muy importante entre la comunidad de pacientes de diferentes padecimientos y justamente muchas partes del ecosistema de salud, ¿no? Así es. O sea, en realidad, como actuamos hoy es como el articulador de un ecosistema de salud que hemos ido construyendo a lo largo de 11 años, en el que por supuesto están los pacientes al centro, pero también están sus cuidadores, que normalmente son mujeres, el 97% de los pacientes son cuidados por una mujer, pero que además incluye a su núcleo social, a su núcleo familiar más cercano, pero que luego debe articular cómo los médicos, los hospitales, las farmacias, los prestadores, los de diagnóstico, los de home care, etcétera, todos los actores pueden irse articulando. Entonces vas entendiendo que hoy, aunque suene difícil y a veces nos cueste trabajo hablar de salud como un modelo de negocio rentable y sostenible, pues así debe ser. Debe ser para mantener un sistema de salud que también sea financieramente viable. Y hablando de eso, pues es claro que hoy los pacientes, Toño, se comportan como consumidores. Y entre más especializado incluso es el problema, pues, por ejemplo, es muy común que busquen médicos, ¿no? El 77% de los pacientes, y ojo para los médicos especialistas que me están escuchando y que todavía dicen yo no uso redes sociales, porque el 77% de los pacientes van a buscar en la red las reseñas para un nuevo doctor, ¿no? Van a buscar especialista en y luego van a entrar a leer qué hay de información, si es un médico que ha participado en foros, en fin, hay una serie de elementos que hacen que para ese paciente genere mucho más confianza consultar a un médico o a otro, y entonces el voz a voz que antes funcionaba, por ejemplo, en el sector privado, no igual una recomendación de médico a médico por referenciación o de paciente a paciente también por recomendación. Hoy el paciente recibe la recomendación de alguien o del médico, pero de todas maneras se mete a la red a investigar sobre este médico que le están sugiriendo. Entonces, hay una gran diferencia en esos canales adecuados para que el paciente llegue al profesional. Y también tenemos ahí muchos problemas para orientar a los pacientes en que lleguen con el especialista adecuado. No, y tienes toda la razón. Fíjate que, de hecho, mencionamos algo hace unos minutitos que es muy grave, ¿no? Hoy las instituciones que no ven a los pacientes como consumidores, porque así se están comportando, pues prácticamente no están entendiendo realmente cuál es la necesidad de esos pacientes. Como bien decías, la personalización hoy es indispensable, ¿no? O sea, hoy nos gusta que nos traten bien. Les voy a poner un ejemplo muy, a lo mejor una analogía un poco fuera del tema, pero es padrísimo cuando llegas a algún lugar, a un hotel, a un restaurante o lo que sea, y te ven y te dicen, señor Rubio, ¿cómo está? Aquí está reservado su lo que sea. O sea, nos gusta que nos traten bien. Imagínate cuando estás hablando de algún tema de tu salud, ¿no? Hoy las redes sociales, como bien decías, Juana, en términos de las búsquedas de información,
hoy las redes sociales están jugando un papel fundamental. ¿Sabían, amigos, todos los que nos acompañan, que el 80% de las personas confían más en las opiniones que se ven en las redes sociales que en las recomendaciones personales, como decía Juana? Entonces, es impresionante que si yo veo a un doctor que tiene su página de Facebook, que ahorita platicamos de eso, Juana, ¿no? De todo este tema de la digitalización de los médicos. Pero si yo veo hoy en redes sociales a un doctor y que tiene muy buenos comentarios, voy a confiar más en eso a que si me lo recomienda mi tía o mi primo. Y eso está pasando realmente hoy, ¿no, Juana? Mira, y creo que como en otros espacios de las empresas, en salud no fue la excepción, todo lo contrario. La pandemia y COVID aceleró la digitalización, aceleró la necesidad de contar con más y mejor información y orientación en las redes, porque yo te lo comparto con los datos que nosotros vivimos. Por ejemplo, las cirugías oncológicas se cayeron 85% durante los meses de la pandemia. Hoy hay una leve recuperación, pero todavía estamos en índices inferiores al 60% de la consulta. En tratamientos oncológicos vimos una disminución del 45%. En medicina interna vimos una disminución del 60% que todavía no se recupera. Y entonces se ponen absolutamente en la necesidad de todos, de prestadores y de pacientes, la necesidad de contar con servicios y herramientas para llevar los servicios de salud a casa, ¿no? Nosotros mismos hemos desarrollado programas muy interesantes, muy lindos de home infusion para pacientes con enfermedades complejas, ¿no? Entonces llevamos a su domicilio incluso la ambulancia en caso de necesidades expresas para la infusión de tratamientos especializados en todo el país, pero pues todo esto requiere monitoreo remoto del especialista, requiere monitoreo del paciente y de sus signos vitales pre y post, requiere atención de telemedicina. Entonces, hay una serie de herramientas tecnológicas necesarias para que esto de garantizar, que es algo en lo que Soin ha insistido durante 11 años, y hoy parece que con la pandemia lo entendimos de golpe, y es los pacientes con enfermedades complejas como el cáncer, son pacientes con un compromiso inmunológico superior. Y por otro lado, los hospitales de alta especialidad son en sí mismos un lugar de riesgo, ¿no? O sea, no solo por COVID, ya desde antes eran un lugar de riesgo con enfermedades, con riesgo de enfermedades infectocontagiosas, nosocomiales, etc. Total, los pacientes deben ir a los hospitales cuando es estrictamente necesario. Pero para que eso suceda, entonces necesitamos proveer los servicios en casa suficientes y facilitar la interacción entre el médico tratante y el paciente sin que el paciente se tenga que trasladar, que es lo que hoy, por ejemplo, con los pacientes COVID positivos hemos estado haciendo, garantizando que solamente se hospitalice el grupo en el que hay la necesidad de hacer apoyo de respiración, pero muchos pacientes han podido recuperarse atendiendo todas sus necesidades desde su hogar. Entonces, hoy estamos frente a un sistema de salud global que vuelve a confirmar que los hospitales de tercer nivel deben convertirse en centros de altísima especialidad, no en centros de atención ambulatoria, y que también la tendencia llevará a clínicas de atención ambulatoria especializadas, más pequeñas, mucho más costo eficientes para otra asistencia, y que la mayoría de las atenciones y de los pacientes deberán moverse a modelos de home care, y que para que todo eso funcione, sea masivo, tenga acceso, la tecnología jugará un papel fundamental. 100% de acuerdo. Y ese concepto que ya tiene muchos años, yo creo que como hemos dicho, se aceleró la adopción de millones de cosas por el COVID, como este concepto del hospital en el hogar. Como bien dices, hoy hay mucha gente que usa estos wearable devices y que está monitoreando constantemente su presión arterial, su frecuencia cardíaca, incluso hay medidores de niveles de azúcar. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues tú lo ves en tu aplicación de tu teléfono, pero si el doctor no está recibiendo esa data, pues de nada sirve, el doctor no puede hacer mucho, ¿no? Entonces, fíjate que nosotros, Juana, en el grupo Voice, el año pasado tuvimos varias conversaciones, bueno, de hecho, tú eres una de nuestras clientes favoritos, pero tuvimos muchas conversaciones con entidades del sector salud
que de repente se nos quedan viendo a nosotros como, ¿de qué me estás hablando, no? Cuando hablamos de telemedicina y de estos modelos de atención en el hogar. Y hoy día hemos tenido varias conversaciones en los últimos meses con diferentes entidades como hospitales, laboratorios médicos, laboratorios de diagnóstico, que necesitan urgentemente no solo la tecnología, sino necesitan reconstruir el journey del paciente, porque se empezaron a dar cuenta que había un montón de necesidades y que ellos simplemente no las están atendiendo, ¿no? Pero fíjate, Juana, otro sector clave, y aquí me va a dar mucho gusto escucharte junto con todos nuestros invitados, porque una pieza clave del sector salud es las aseguradoras. Y ustedes que tienen un vínculo tan cotidiano con ellas, ¿qué crees que esté pasando alrededor del Patient Experience con estas grandes empresas, Juana? Bueno, y hablando de las aseguradoras, aprovecho para saludar a muchos de mis amigos de las compañías aseguradoras que sé que están conectados. Ha sido un honor y un placer trabajar con ustedes por tantos años. Mira, las aseguradoras también están acelerando sus procesos de adopción de tecnología para mejorar la experiencia de sus derechohabientes, para contener los costos de atención, ¿no? Que con las enfermedades complejas se han disparado y sigue siendo un reto tener este balance entre el número de pólizas vendidas año con año y el nivel de siniestralidad asociado también al incremento muy importante de los costos. Entonces, ahí hemos hecho muy buena mancuerna para ayudarles a operar y ayudarles a acercar atenciones muy especializadas para los pacientes y facilitar, mejorar la relación, la interacción entre la compañía de seguros y el paciente, de manera que estas insatisfacciones que normalmente son muy comunes cuando se atiende un padecimiento complejo, los procesos que pueden sentirse como burocráticos, como con mucha documentación, etcétera, y que hacen parte de la regulación necesaria de las aseguradoras, pues bueno, haya en medio alguien que facilita todo ese proceso. No sé, Toño, si me das oportunidad de compartirles algunas preguntas que me parece que son súper relevantes a la hora de pensar en cómo mejorar la experiencia del paciente, cómo hacer un programa, ¿no? O sea, por ejemplo, en las compañías déjame ver si puedo compartir. ¿Ya estoy compartiendo? Sí, ya se ve. A ver, déjame. Toño, dame un segundo porque está mi pantalla como con muchas cosas. Sí, no te preocupes. Ya, listos. Les decía que algunas preguntas que creo que son fundamentales a la hora de plantearse cómo hacer una mejor experiencia para el paciente, pues tienen que ver con preguntas como estas, ¿no? O sea, ¿cómo hago? No sé si ahora sí ya están viendo una sola pantalla, Toño. ¿Toño? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, una pregunta es, oye, ¿cómo hago para que el paciente tenga acceso a mi producto? Y eso es un cambio fundamental de paradigma, porque ya no se trata de preguntarse, ¿cómo hago para tener acceso a pacientes? Entonces, cambiar la perspectiva, ponerse en los zapatos del paciente. Acuérdense que así empieza la construcción de una buena experiencia con un cliente o con un paciente o con un médico, quien ustedes quieran, ponerse en los zapatos del otro. Hay una herramienta fundamental que es la empatía. Pero para ponerse en los zapatos del otro, lo he dicho en otros foros, hay que quitarse los propios zapatos y entonces sí entender cuáles son las inquietudes, las preocupaciones, los malestares, y con ese contexto, entonces ahora sí decir, bueno, desde la perspectiva del paciente, ¿cómo le hago para que tenga acceso a mi producto, a mi servicio, a mi institución, a mi hospital? Otra pregunta clave es, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las compañías farmacéuticas? ¿Qué pasa con mi producto desde que sale del laboratorio y hasta que es utilizado? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuáles son los puntos en los que yo podría eliminar pasos para que el acceso sea mucho más directo? ¿Cuáles son esos pasos que podría eliminar para que no exista un sobrecosto sobre mi producto? ¿Cuáles son esos pasos que tengo que monitorizar para garantizar la seguridad y la calidad de mi producto? Por ejemplo, y hoy que estamos tan cercanos al tema de las vacunas y todos nos estamos volviendo expertos, pues hay muchos medicamentos, no solo las vacunas, que requieren red fría
para su almacenamiento, su transportación y hasta su aplicación. Entonces, ¿cómo es que puedo hacer un tracking de lo que pasa con mi producto desde que sale del laboratorio hasta que es aplicado por el paciente? Y allí hay una actitud de seguridad, de compromiso con el paciente que es fundamental. Otra pregunta importante es, ok, ¿y cómo empodero al paciente para mejorar los resultados del tratamiento? Por supuesto, no solo para exigir sus derechos, para que sepa a qué debe tener acceso de acuerdo a su derecho a evidencia, de acuerdo a su póliza, de acuerdo a la institución a la que está afiliado, de acuerdo incluso a la ley. Entonces, ¿cómo lo empodero? Pero también cómo lo empodero para que mejore los resultados del tratamiento, porque todos los profesionales de salud que nos acompañan hoy saben que cuando el paciente tiene información, cuando sabe cuáles pueden ser los beneficios, las reacciones adversas, las complicaciones, si deja el tratamiento, mejoramos la adherencia y por tanto mejoramos los resultados que ese tratamiento tiene. Otra pregunta importante es, ¿qué impacto tiene la adherencia terapéutica en la optimización de los recursos? Porque normalmente hablamos de adherencia terapéutica en los foros médicos, pero nos cuesta mucho más trabajo traducir esa adherencia terapéutica en los foros de pagadores, en los foros de aseguradores. Entonces, cuando hacemos estos trackings, cuando usamos tecnología y podemos evidenciar, podemos darle seguimiento a un paciente y demostrar que en el tiempo, por ejemplo, se complica menos, tiene menos complicaciones o eleva la complejidad de su terapia menos que alguien que tiene adherencia terapéutica, entonces podemos demostrar la optimización de los recursos. Entonces, en realidad, todos sabemos que cuando un paciente tiene un diagnóstico o una enfermedad crónico-degenerativa, pues tiene muchísimos retos, como los que están apareciendo en la pantalla. O sea, ¿y cuál es más importante para él? Híjole, no sabemos, porque si volvemos a las historias de la vida real, por ejemplo, el 50% de las mujeres con cáncer son abandonadas por sus parejas durante o después del tratamiento. En esclerosis múltiple es peor, en enfermedades neurológicas, casi que después del diagnóstico, 8 de cada 10 mujeres serán abandonadas. Y aunque suena difícil entenderlo, para muchas de esas mujeres será mucho más doloroso el abandono que incluso los retos asociados a su enfermedad. Entonces, entender todo este contexto, no todos estos puntitos, y son muchos más puntitos aún, ¿no? Los estudios clínicos, las citas, la desinformación, el acceso, el contacto con los médicos especialistas, las cirugías, el manejo posterior de heridas, la recuperación, los cuidados paliativos, en fin, son tantas cosas que tienen que ver con la atención de un paciente que pensar, y por eso, sabes, sé que tú y yo pensamos igual, Toño, pero pensar que una app o que una página web o que lo resuelve, pues es absolutamente corto. O por ejemplo, pensar que la telemedicina solita resuelve la necesidad de atención, por supuesto que no, y los médicos sé que están de acuerdo conmigo en esto, si bien puede ayudar en el seguimiento, pues hay ciertos momentos del tratamiento que requieren atención personal, que requieren diagnósticos, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo todos estos retos y mapeando muy bien todos estos retos, entonces sí puedes decir, bueno, ok, y entonces, ¿qué es lo que debería tener un buen programa de pacientes respecto del producto o del servicio que yo puedo acceder? Y nosotros en Soin, Toño, y me largué a platicar, así que tú interrúmpeme cuando quieras, pero nosotros en Soin sabemos hoy que un buen programa de pacientes al menos debe integrar las 4 dimensiones del paciente. Debe integrar, por supuesto, la dimensión individual con todo lo que ello implica, entender que la salud es la combinación de salud física, mental y espiritual, y por espiritual hablo de esto que para el paciente sea una idea superior y que en muchos padecimientos se convierte en una herramienta fundamental de bienestar. Por supuesto, la dimensión social, que incluye a la familia o al círculo social del paciente y donde el protagonista principal es el cuidador, que entre otras cosas mayoritariamente son mujeres. Luego la dimensión clínica, y en la dimensión clínica el protagonista es el médico especialista, a quien los programas y las herramientas tecnológicas deben facilitarle la atención. El otro día escuchaba esto de, es que la inteligencia artificial reemplazará a los médicos. Por supuesto que no, con un no rotundo, pero sí dejarán de existir los médicos que no usen herramientas tecnológicas, que no puedan acceder para mejorar
su diagnóstico, para mejorar su acceso a información, para mejorar el diseño de tratamientos. Entonces, también en los programas de pacientes hay que pensar cómo acercamos herramientas a los médicos tratantes. Y finalmente, la dimensión sistémica, que es la dimensión de los aseguradores, del modelo de salud, de la derechohabiencia que tiene el paciente. Entonces, poder hacer esto significa combinar todas las herramientas. Nosotros lo hemos hecho, y con esta lámina casi termino, nosotros lo hemos hecho a partir de la construcción de una solución completa, que sí está basado en un CRM potente que hoy es Health Cloud, pero que debe tener un montón de otras cosas, un IBR integrado, un carrier poderoso, opciones de telemedicina, cuáles, todas las opciones, porque hay quien accede mejor con uno, con otra herramienta, cómo también debes incluir otros elementos, ¿no? Farmacovigilancia o sistema de calidad certificado, un área muy fuerte de compliance, y vuelvo a insistir, porque la información del paciente le pertenece al paciente, y en eso hay que ser muy cuidadosos también. Un equipo concierge, que así lo denominamos en SOIN, al equipo de profesionales en salud dedicados a acompañar a los pacientes, toda un área de Health Economics para hacer lo que platicábamos hace un rato, demostrar el beneficio y los impactos económicos de atender bien y completa de manera integrada al paciente. Y luego sí, por supuesto, servicios complementarios que, sin importar de qué estamos hablando, son vitales, como la nutrición, como el home care, como la psicología. Y esto es lo que vamos a lograr con este muro, que lo simplifiqué mucho porque tiene muchos más elementos, pero con esta gran plataforma entonces sí podemos lograr que un programa de pacientes sea simple, ¿no? Que se ajuste a las necesidades específicas de la institución, de la empresa, del hospital, de la farmacéutica y del paciente, que sea rápido, que sea económico, que sea de fácil acceso, porque todo esto que hemos platicado tú y yo y todas las herramientas necesarias podrían convertirse en todo un camino de meses o de años para algunas compañías, y entonces entregar una solución llave en mano, como una compra en línea, decimos nosotros, es fundamental, ¿no? Y entonces, claro que vamos a lograr mejor adherencia terapéutica, articulando todos los prestadores necesarios y comprendiendo el entorno situacional del paciente y del médico tratante. Y es muy importante. Voy a hablar de programas de pacientes que no construyan comunidades de médicos especialistas, pues también se queda cojo, ¿no? Se queda simplemente como un programa de asistencia. Entonces, un buen programa de pacientes, en resumen, debe generar un impacto real, este efecto wow que tú dices, pero con un impacto real, que tiene que combinar el talento de los médicos tratantes, el talento de un equipo que complemente como el que tenemos hoy en SOIN, y la implementación correcta entre tecnología y servicio personalizado. O sea, hay cosas que la resuelve el chatbot, sí, por supuesto. Hay cosas que se pueden resolver por telemedicina, de manera remota, sí. Pero hay espacios del quehacer del médico tratante que no reemplazan ninguna de estas cosas, y para lo cual seguirá siendo absolutamente indispensable la labor del médico especialista en el consultorio y en el quirófano. Toño. De acuerdo. Te voy a pedir un súper favor, aprovechando tu presentación, ¿te puedes regresar al slide en donde tienes todos los componentes que pusiste de nutrición y todo el CRM? Por porque supuesto, de ahí, déjame, porque... de ahí que quiero hacer algunos comentarios. O sea, acabas de decir un montón de cosas increíblemente relevantes, algunas hasta tristes y preocupantes, como el porcentaje de mujeres que son abandonadas, ¿no? En pleno tratamiento. Y justamente por eso te pido que te regreses a la lámina. Yo creo que algo fundamental que todos sabemos, no, las anteriores, creo que era la 13, si no me recuerdo. Creo que quieres esta. Una después. Quieres la del murito. La del murito. Es Ajá. que, fíjate, creo que esto es súper importante compartirlo con todo el mundo. Tú bien decías, el tema del modelo del paciente no se va a resolver con tecnología y ya. Tampoco se va a resolver solamente con tener un buen equipo de trabajo, un equipo bien preparado. Tampoco se va a resolver solamente con los mejores médicos creando comunidad. El tema también tiene mucho que ver con cómo el modelo del paciente abraza a las familias. Porque tristemente, déjenme irme nuevamente al proceso de atracción de pacientes.
¿Se acuerdan del caso de Marta? Pues Marta estaba buscando medicina para su problema de mareos fuertes, dolores de cabeza. Pero si el papá o la mamá de Marta se pusieran mal de salud, por supuesto que Marta sería la persona que estaría buscando los padecimientos que sus papás tienen. Probablemente Marta sea la persona que lleve a su papá o a su mamá al consultorio y todo este proceso. Entonces, muchas veces creo que somos como muy egocéntricos las organizaciones, donde decimos, esto es lo que voy a hacer, esto es lo mejor que puede pasar para mis pacientes, pero no estamos entendiendo realmente la ecuación completa. Y la ecuación completa es, ¿por qué los esposos abandonan a sus esposas? ¿Por qué las señoras que están bajo el cuidado, o más bien responsables del cuidado de su esposo ya mayor, y la señora es la que le tiene que dar la medicina y la señora es la que tiene que estar pendiente de los horarios y del tratamiento? Pero muchas veces las familias o los familiares son relegados del proceso. Entonces, creo que una de las grandes brechas que existen también es cómo puedes construir, como, con base en esta lámina que tú tienes, diferentes modelos en donde también la familia del paciente pueda tener incluso ayuda psicológica. Imagínate una esposa de un enfermo terminal que se está pasando terrible, pues los dos necesitan ayuda. Entonces, quería resaltar esto de todo lo que mencionaste porque, número uno, como para ir también yéndonos al terreno de las conclusiones, esto no es magia, se necesita hacer un trabajo a muchísima profundidad de poder entender, así como nosotros en Freeland y en Grupo Voice tenemos la gran bendición de poder trabajar con muchas empresas a lo largo de todo el tiempo, de diferentes verticales, ¿no? Constructoras, empresas de servicios, de consumo, etcétera, y del sector salud. Y es muy curioso porque si tú hablas con una empresa del sector consumo, por ejemplo, existe este concepto del buyer persona, ¿no? ¿Quién es tu comprador ideal o tu potencial comprador? Bueno, pues en el sector salud pasa lo mismo. ¿Y qué creen, amigos? Que necesariamente tenemos que entender cuál es la decisión de un paciente para poder tomar, no sé, un tratamiento en X clínica o visitar a cualquier otro médico o tomar un camino diferente. ¿Y eso en qué influye la familia? En muchísimo. Porque probablemente la familia es que le va a decir al paciente, ¿sabes qué? Vayamos por una segunda opinión. ¿Sabes qué? Vayamos a hablar con la aseguradora para ver qué está incluido o no incluido en la póliza, por ejemplo, ¿no? Pero el punto es, no es mágico, hay que trabajar mucho a profundidad en los procesos internos de la organización. Sin duda, la tecnología es una palanca importantísima para darle vida a todo este proceso, pero también el equipo de trabajo tiene que estar alineado. Y aquí les comparto un dato. 80% de los CEOs de empresas del sector salud, del sector financiero, del sector que ustedes me digan, 80% de los CEOs, cuando le preguntan, ¿tú crees que tus clientes están satisfechos? El 80% dice, por supuesto, me aman, nos aman como empresa. Pero cuando le preguntas a los clientes, solamente el 20% de los encuestados dicen, estoy satisfecho. Entonces, imagínense cuando existe una vida de por medio o la salud de una persona de por medio, no nos podemos dar el lujo de ser permisivos y de pretender o asumir que todo lo estamos haciendo bien. Hay que platicar con la gente, hay que entender qué está pasando. Y el Mira, tercer perdón que te interrumpa, Toño, y ese es un acto de humildad enorme, que si no nos lo dejó de enseñanza la pandemia, entonces no sé qué hace falta para que lo entendamos, de que son muchas más cosas que no vemos que las cosas que podemos alcanzar a ver. Y desde la silla del director general, pues se ve muy poquito, a menos que, aunque salgas, aunque estés cerca del cliente, pues no te da la vida. Nosotros hoy atendemos más de 25,000 pacientes mensuales, imposible estar cercana a los 25,000 pacientes. Y entonces también tener en las herramientas tecnológicas la posibilidad de medir el impacto que está teniendo el servicio, de evaluar y de implementar estrategias tecnológicas para medir la empatía, para medir los tonos de voz, en fin, para hacer tantas cosas que hoy te permite la tecnología. Pero otra vez parece como que estamos hablando de un montón de elementos. Y aquí el mensaje, al menos desde la orilla de Soin, es que, y lo hemos hecho con ustedes en algunos proyectos, que podemos hacer equipo, que podemos entregar trajes a la medida, que incluso puede no ser necesario toda esta inversión que ya está puesta en el caso nuestro en los servicios de concierge y que podemos muy rápidamente adaptar, customizar a las necesidades específicas de una clínica, de un hospital, de un tratamiento específico, de una compañía de seguros.
involucrar a los actores completos del ecosistema del paciente, vital también. Y creo que aquí es, insisto, o sea, una gran lección para el sector salud y para todos los que trabajamos en el sector salud es que hay que hacer equipo. Y hay que hacer equipo no solamente entre nosotros, que ya sería una ganancia, sino también que hay que hacer equipo con otras industrias, desde las cuales podemos incorporar herramientas y experiencias que a veces dentro de cada sector podemos tener, seguir al taller, ¿no? De decir, aquí se hacen las cosas de una manera, y esa frase es muy tradicional en las instituciones de salud, ¿no? Pues es que este es el protocolo, esto es lo que se debe hacer, y nosotros mismos, la salud, no sé si lo sabes, Toño, pero es una de las industrias con las mayores barreras al cambio. La barrera de entrada es enorme al cambio, la tecnología, la innovación, a pesar de que en salud vivimos con una dependencia importante de la innovación en tratamientos, de la innovación en investigación científica, de la innovación en tecnología también aplicada a los procesos de diagnóstico y de cirugía, en fin, pero de todas maneras las barreras siguen siendo muy amplias. Entonces, creo que el mundo de la salud post pandemia es el mundo de los médicos abiertos al cambio, abiertos a usar herramientas tecnológicas, de pacientes mucho más digitales, que se informan más antes de tomar decisiones, y de compañías, las exitosas al menos, que entienden que la experiencia debe ser envolvente y debe tener etapas pre, dentro y post, y que ese envolver debe involucrar a los actores más relevantes de la vida de sus pacientes. Así es, y antes de entrar a preguntas y respuestas, y gracias, Juana, por este último comentario, que estoy 100% de acuerdo, quisiera resaltar algo que mencionaste, el tema de hacer equipo y hacer alianzas inteligentes. Y bueno, me gustaría presumir la alianza que tenemos con ustedes. La verdad es que nosotros construimos de manera conjunta modelos de experiencia del paciente que realmente, porque ni somos expertos nosotros tanto como ustedes en la parte de salud, ni ustedes son expertos tanto como nosotros en la parte tecnológica y de experiencia. Entonces, uno tampoco puede pretender ser sabelotodo y decir yo hago absolutamente todo. Justamente, y aquí es una invitación a todos nuestros amigos que están conectados, a que toquen nuestra puerta, que de manera conjunta, Soin y Freeland, podemos hacer todo un análisis de cómo está tu proceso de experiencia del paciente, justamente para ayudarles a encaminarse hacia donde consideremos, y sobre todo pensando en ustedes, que puede ser más exitosa la estrategia. Y dicho esto, nos gustaría aprovechar los últimos 8 minutitos de tiempo para ver si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, que nos dará mucho gusto contestarla. Flor, aquí tú eres la moderadora. Pueden hacer sus preguntas en el chat, todavía no hay ninguna, hay que darle como unos minutos. Perfecto. Oye, Toño, también en la parte de conversación, las redes sociales y las herramientas para crear contenidos y que sean contenidos de valor es indispensable. Es lo más rápido, lo más cercano que tiene el paciente, son estos grupos de influencia, las referencias que tienen desde las redes. Entonces, también esa es una herramienta fundamental de comunicación, y también existen tecnologías que hacen que esa labor sea mucho más fácil. A mí me pasa con frecuencia que me preguntan que cómo le hacemos, aquí ya hay preguntas, que cómo le hacemos con los temas de nuestras redes, y lo que hacemos es que tenemos un CRM muy poderoso, que es Marketing Cloud. Pero otra vez, o sea, eso es como cuando uno compra un ERP, ¿no? Un paquete contable. Ya voy a tener empresa. Nada, no, pues no. Hay que hacer parametrización, hay que ingresar información correcta, hay que saber cómo hacerlo, y a veces puede ser más sencillo hacerlo junto con alguien que incluso ya hizo la inversión, para que no tengan que hacerla, y facilitar esos procesos. ¿Cómo le hacemos? ¿Tú nos ayudas, Flor, con las preguntas? Les leo las preguntas. A ver, hay una que dice, ¿tienen alguna iniciativa como sector para impulsar más ideas o proyectos o para nuevos startups?
Mira, hay varias iniciativas. Ahí hablo desde la Asociación de Emprendedores y desde todo el ecosistema emprendedor al que también pertenezco. Hay varias iniciativas moviéndose muy interesante y asociaciones de health tech, en fin, que están uniendo esfuerzos para promover estas iniciativas tecnológicas. Creo que hay una mayor apertura que los emprendedores de salud tendremos que aprovechar, que no se nos había dado, y ahí habrá un espacio, un interés, por ejemplo, inédito de los fondos de inversión para invertir en proyectos de salud. Así que hay que tener el radar muy abierto. Yo los invito a registrarse en la ASEM, que es la Asociación de Emprendedores de México. La página es asem.mx, y estar pendiente de algunas cosas que vamos a hacer ahí también con la vertical de salud y de emprendimiento científico. Sí, y yo agregaría lo que comenta Juana, que evidentemente nos podemos sentar con cada uno de ustedes, los que tengan esta necesidad, y sumando a la segunda pregunta que veo aquí, que dice, ¿cómo se debe de construir el proceso de Customer Journey? ¿En qué orden lo recomienda? Pues es un poco justamente lo que decía Juana, es decir, y quisiera retomar el tema de las conversaciones en redes sociales. Hay soluciones que se llaman social listening, esta metodología, en donde tú puedes capturar toda la información. Les voy a poner un ejemplo rapidito. He oído de diferentes personas conocidas que de repente tienen una mala experiencia o en el hospital o en la aseguradora o en el doctor o lo que sea. Y lo tuitean y casi que apenas le dieron send al tweet e inmediatamente alguien de la aseguradora se pone en contacto para ver qué pasó y le dan una atención brutal. ¿Qué está bien? Que le hayan atendido muy bien al paciente una vez que se quejó en Twitter o que no lo hayan atendido bien desde el principio. Entonces, justamente ese diagnóstico de principio a fin es algo que podemos ayudarles a construir para entender dónde están los puntos de fricción y que el nuevo Patient Journey o el Customer Experience, en este caso el Patient Experience, esté alineado a lo que realmente los pacientes de ustedes están buscando. No sé si les hace sentido. Sí, de acuerdo. Oye, hay una pregunta para ti, Toño, que dice, ¿qué herramientas o plataformas utilizas para crear estas experiencias para el paciente? Bueno, de hecho, les vuelvo a presumir, pero uno de nuestros clientes justamente es Soin, y una de las herramientas que nosotros utilizamos y que Soin es uno de nuestros casos de éxito es justamente el Marketing Cloud de Salesforce. Sin embargo, del lado de Freeland tenemos muchísimas alianzas con diferentes proveedores, como HubSpot y diferentes proveedores de tecnología. La verdad es que la recomendación tiene que ser muy responsable de mi lado y decirles, dependiendo de tus objetivos, dependiendo de tus necesidades, te podemos recomendar la mejor herramienta. Sin duda, Salesforce y el Marketing Cloud y el Health Cloud que tiene Soin es una maravilla, pero evidentemente tenemos que mirar todo el entorno de tu organización para poderte hacer la mejor recomendación. O no invertir en tecnología y contratar el servicio ya hecho y hacerlo a la medida para ustedes, por supuesto. ¿Qué otra pregunta de cuál es el papel del CRM en un proceso de experiencia del paciente? El CRM es la columna vertebral de un proceso de experiencia del paciente, y en el caso de salud, pues además se convierte en la base de información, ¿no? Incluso expediente, de interacciones, de todo el care plan necesario para dar continuidad, para entender cuáles son todos los actores que están alrededor del paciente. Entonces, pues, contestando esta pregunta, pues es la columna vertebral. Aaron Landeros dice, después nos podemos poner de acuerdo con ustedes para posibles colaboraciones. Por supuesto que sí, claro que sí, en las redes de cualquiera de nosotros, Toño. Así es. Queda una pregunta más. Dice, los cambios generacionales están llegando a la industria, los pacientes comparten sus experiencias con hospitales para bien o para mal y regularmente se replican para bien y para mal. ¿Qué recomendaciones de User Experience tienen ustedes aparte de la presentación? Gracias. Bueno, esa es una gran pregunta. Perdóname, Juana. Dale. Yo complemento. Definitivamente el proceso que hay que entender es justamente poner el centro de todo al paciente para, con base en eso, empezar a entender cuáles son todas las necesidades que se pueden solventar con tecnología, con procesos. Hay procesos muy básicos, como que Juana mencionó a lo largo de la conferencia, uno de ellos, que es, por ejemplo,
las respuestas que te puede dar un chatbot automatizado, ¿no? Pero no necesariamente eso va a sustituir la asesoría de algún profesional de la salud. Entonces, definitivamente el tema tiene mucho que ver con cuáles son las, repito, las necesidades y hacia dónde quieres encaminar la organización, pero sobre todo hacia dónde quieres encaminar la experiencia del paciente para que con base en eso se puedan construir diferentes modelos de atención, ¿no? Juan, adelante. Sí, yo complementaría que no caigamos también en la falsa promesa de que todo lo vamos a resolver vía tecnológica, sobre todo en salud, al menos en salud no. Y entonces allí, Luis, qué buena pregunta que hiciste. También habrá que entender que, por ejemplo, en empresas de servicios de salud, el área de calidad debe ser verdaderamente fuerte, debe ser real. Para que esta área de calidad no solamente diseñe procesos, audite procesos, evalúe permanentemente la experiencia, sino que en los casos de quejas, de problemas, de calificaciones por debajo de lo que esta organización considera que es su estándar, entonces puede haber una respuesta inmediata personalizada, ¿no? Cuando alguien se queja, cuando alguien se enoja, cuando alguien tuvo una mala experiencia, no quiere un chatbot. Quiere alguien que le dé la cara y que le diga, primero te pido una disculpa por tu mala experiencia y vamos a resolverla, ¿no? O sea, ese es el compromiso. Entonces, al menos en SOIN, hay todo un mecanismo armado para que incluso desde farmacovigilancia, reacciones adversas, problemas de servicio, se identifique, se registre un área independiente, reciba todas estas observaciones, no el área de operación y de servicio, para que podamos hacer un análisis de causa raíz, responderle al paciente de manera inmediata, de manera personal, y por supuesto ya después de resolver la necesidad explícita, entonces entrar a identificar cómo generar acciones correctivas y preventivas para que esa situación no se vuelva a pasar. Ahí te puedo compartir, Luis, que incluso yo recibo en mis redes comentarios o necesidades o requerimientos de pacientes y ellos saben que los voy a atender personalmente, aunque ya calidad les haya hablado, aunque si un cliente tuyo es lo más importante que tienes, no vivimos sin clientes, si se toma el trabajo de, primero de usar tus servicios y luego de informarte que algo no está bien, tu responsabilidad es poder contestarle de la forma más personal posible y por supuesto no solo contestarle, sino tratar genuinamente de resolver su necesidad. Entonces, al menos así lo hacemos en Grupos Hoy. Sí, y fíjate, por aquí veo otra pregunta interesante, creo que eso la brincamos, del rol del CRM, y a lo mejor vale la pena profundizar un poco. Justo les dije que era la columna vertebral. Pero fíjate, yo creo que podríamos complementar algo importante. En la medida en la que tú logres tener información de la gente, ¿se acuerdan que platicábamos durante la conferencia de la personalización que ya los pacientes buscan? Entonces, si tú no tienes toda la información que te permita poder automatizar ese patient experience o el patient journey, en donde digas, bueno, este es el perfil, yo ya sé cuál es la edad, el peso, la talla de Juana, ya sé cuáles son las medicinas, los padecimientos que ha tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil, como bien dice Juana, es la columna vertebral. ¿Y por qué? Pues porque es donde vas a tener toda la información que te va a poder tomar decisiones y generar procesos de automatización para que también tengas en contacto al paciente, a la familia, puedas mandar recordatorios, un poco lo que vimos en la historia de Marta, ¿no? Pero bueno, no sé si haya más preguntas. Pues, Toño, creo que estamos en casi punto de las 7:33 y arrancamos 6:33. Así que te invito a que en aras del tiempo, de verdad agradecerles a todas las personas que se conectaron esta noche. Por supuesto que la conversación puede y debe continuar y tenemos que seguir haciendo equipo para responder a las necesidades y a los retos que representa el sector salud, los pacientes, pero trabajar en salud es un privilegio maravilloso, es una bendición. Al menos te lo dice alguien que lleva 22 años de su vida dedicada a la salud. Así que, Toño, pues muchas gracias por invitarme a este webinar y porque ampliemos la conversación y la pongamos en la mesa de todos los que estamos interesados en esto. Sí, ha sido un gusto, Juana, como siempre, compartir contigo este webinar. Quiero agradecer a todas las personas que nos abrieron su agenda y se pudieron conectar para podernos escuchar. Y bueno, quiero darles algunos anuncios rápidos.
Les vamos a mandar en las próximas horas, yo diría máximo 48 horas, la liga para que si quieren descargar este webinar y poderlo compartir con algunas personas dentro de su organización, lo van a recibir. Y bueno, aprovecho también porque seguramente ya algunos de ustedes no los veremos. Les deseamos que pasen un buen fin de año, que sea un año por demás atípico. Así que, bueno, que todos se mantengan seguros, saludables, que todas sus familias estén muy bien. Y nuevamente agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Bye. Y usen cubrebocas, por favor. Sí. Bye. Bye.